Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a leer los versículos que quedaron pendientes la semana anterior para continuar con este estudio. El libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a leer del versículo número 27 en adelante. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Hermanos, hemos llegado ahora al relato de lo que es los orígenes de Abraham. En estudios anteriores he venido mencionando las dificultades que hay para poder ubicar en el tiempo los acontecimientos que se han narrado hasta este capítulo 11 de Génesis. De tal manera que no hay una forma segura de poder decir cuántos milenios han transcurrido desde la creación, cuántos desde el diluvio, cuántos desde la construcción de Babel y posteriormente de la confusión de lenguas que se dio en la ciudad del mismo nombre. Sin embargo, cuando llegamos a Abraham, aquí es cuando por primera vez se logra ya poder establecer un vínculo entre lo que la Biblia está relatando y elementos de la historia de la civilización humana que por primera vez nos dan la oportunidad de hacer un enlace y entonces ubicarnos en qué tiempo están ocurriendo estas cosas que ahora se narran. Esto no significa que lo que hemos estudiado en los 11 capítulos anteriores no tengan una validez real, que por el hecho de que no se pueda relacionar con algunos eventos históricos, no significa que esas cosas no sucedieron. Sí sucedieron. Lo que ocurre es que porque las mismas cosas ocurrieron hace tanto tiempo atrás, que el paso de los milenios borraron todas las evidencias de esas antiguas civilizaciones, aunque recuerde que todavía sobreviven los restos de ciudades como Babel e incluso la famosa Torre de Babel, que nosotros le llamamos así. La Biblia nunca le llama de esa manera, pero que en su época se llamaban los Sigurat. Sus restos todavía existen hasta hoy en día. Se encuentran en Irak. Pero con Abraham, que en este momento solamente se llama Abraham,
estamos en una situación donde ya lo podemos ubicar en el tiempo. Y con bastante seguridad podemos decir que esto que hoy hemos leído en la parte final del capítulo 11 ocurrió hace, o más bien ocurrió en el año 2000 antes de Cristo. Es decir, que estamos a más de 4000 años en el tiempo que estas cosas ocurrieron. Porque repito, esto ocurrió 2000 años antes de Cristo, el llamamiento de Abraham. Pero nosotros nos encontramos 2002 años después de Cristo. Entonces, al sumar eso, son más de 4000 años, 4002 años que estas cosas ocurrieron. Bien, entonces dice el versículo 27 que esta es la historia de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Recuerde que yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional y ya he explicado que en cuanto a los nombres hebreos, el criterio que utiliza esta traducción de la Biblia es que escriben los nombres en la manera como se pronuncian en el hebreo. Quiero decirle que tuve la oportunidad de tener en mis manos un ejemplar de la Torá judía, ¿no? que son las escrituras que utilizan los judíos en sus sinagogas y que contienen además otros libros que forman precisamente lo que los judíos llaman la Torá. Y como estamos con Génesis, entonces yo agarré la Torá y comencé a leer precisamente en Génesis y me gustó la manera tan gráfica como el hebreo de la Torá presenta el relato de la creación. Realmente solo leí los primeros 2-3 versículos de Génesis, pero luego me acordé de esto. O sea, Taré, el papá de Abraham, nosotros lo hemos conocido a causa de la Reina Valera como con el nombre de Taré, pero resulta que aquí dice Terach. Entonces cuando yo me acordé de eso, dije, bueno, voy a ver aquí en la Torá. O sea, porque no me lo podía llevar, solamente me habían prestado por un ratito el libro. Entonces dije, bueno, voy a buscar a ver si es cierto. O sea, yo sé que este es el criterio de la Nueva Versión Internacional, escribirlo como se pronuncia en el hebreo. Pero lo busqué y al encontrarlo, efectivamente, en el hebreo de la Torá, que es diferente a la versión griega, Sturgartensia, que es la que normalmente se tiene acceso a ella, pero en la Torá también dice Terach. Entonces significa que por años nosotros hemos estado equivocados al llamar al padre de Abraham Taré. Realmente yo no sé cómo fue que se originó esa pronunciación del nombre, pero el nombre en hebreo realmente se dice Terach, como el nombre de la esposa de Abraham. No es Sarai como normalmente lo pronunciamos. Ella se llamaba Sarai. Sarai. Bueno, esta es solo una aclaración para aquellos que se preguntan por qué al leer aquí la pronunciación sale diferente a como si usted está utilizando la Reina Valera, ¿no? Pero se debe a eso, que aquí está escrito cómo se pronuncian los nombres en hebreo. Entonces dice que esta es la historia de Terach. La semana anterior vimos de dónde viene él, es de la línea de Sem. Y resulta que Terach llegó a tener 3 hijos. Uno se llamaba Abraham, otro Nahor y el otro Harán. Aunque Abraham es puesto en primer lugar, realmente Abraham era el menor de los 3. Se le coloca en primer lugar porque recuerde que ese es el criterio bajo el cual Moisés escribe, que nombra en primer lugar al más importante, no al mayor. Lo mismo sucede con los hijos de Noé. Se recuerda que son Sem, Cam y Jafet. De ahí parecería que Sem es el mayor, pero Sem no era el mayor, era Cam, según lo pudimos ver después. Entonces lo mismo está ocurriendo aquí.
Moisés lo menciona en ese nombre por la importancia que Abraham tendrá. Pero realmente Abraham era el menor de los tres. Más adelante, en el versículo 31, se dice que Terach vivía originalmente en Ur de los Caldeos. Fíjese que las ruinas de Ur todavía existen, o sea, hasta hoy en día. Y quiero decirle que Ur fue una ciudad que se encontraba en la parte sur del valle de Sinar, que es el mismo valle donde había sido construida la ciudad de Babel. Entonces fíjese que es curioso que los que poblaron esa zona, principalmente, o hablando más específicamente del valle de Sinar, son los descendientes de Cam. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 10. Y es Nimrod, descendiente de Cam, el que funda Babilonia y otras 3 ciudades más ahí en el valle de Sinar. Pero parte del valle de Sinar era la ciudad de Ur. Te fíjese que es interesante que aunque eran los descendientes de Cam los que poblaban esa área, no obstante, siendo Terach descendiente de Sem, se va a vivir con los hijos de Cam. Eso es como que si un descendiente de Set se hubiera ido a vivir donde vivían los descendientes de Caín. Pero eso es lo que Terach hizo. Ahora, ¿por qué ellos fueron a Ur? Según los descubrimientos que se han hecho, Ur era una ciudad que tenía mucha riqueza. Era una ciudad que quedaba en la costa del mar y por lo tanto había mucho comercio en la ciudad y eso había producido riqueza en la ciudad. Pero además de eso, era una ciudad donde había mucha cultura. Ahí es donde se cree que por primera vez se desarrolló el lenguaje escrito, que era el lenguaje cuneiforme, como se le llamaba, porque las letras, que no eran letras en realidad, sino que eran más bien una especie de cuñas, como tenían la forma de cuñas, por eso se le llama cuneiforme, que tenía forma de cuña. Entonces, ese es el alfabeto, si se le puede llamar así, más antiguo que se conoce. Entonces, se cree que el lenguaje escrito nació ahí entre los caldeos. Pero también se sabe que los caldeos eran astrónomos que conocían mucho el universo. También se sabe que ellos eran expertos en el trabajo de los textiles, de las joyas y del hierro. Y era además una de las civilizaciones que más habían desarrollado las matemáticas. De tal manera que en las ruinas de Ur se han encontrado evidencias que los jóvenes en Ur se les enseñaba una complejidad matemática que llegaba incluso a extraer raíces cúbicas de los números. O sea, hasta ese nivel había llegado la matemática de los caldeos. Ahora fíjese, ahí hay algo interesante. Los caldeos eran los que se habían apartado de Dios. O sea, ya describimos que era Babel, qué significaba el nombre de Nimrod. Pero además de eso, había, hermanos, una idolatría tremenda en Ur de los Caldeos. Porque lo que ocurría era esto, que los cielos de esas regiones, que eran ya bastante desiertas, son muy despejados. Por eso es que ellos eran expertos astrónomos, porque conocían el movimiento de las estrellas, de los planetas, pero eso también los había llevado a una idolatría. Y en Ur era la ciudad donde había más
idolatría hacia el dios Luna. A nosotros nos choca la idea de hablar del dios Luna. Quizás nos resultaría más familiar decir la diosa Luna. Pero la cuestión es que el concepto de la luna en un sentido femenino es mucho más reciente. Que aquí estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. En esa época el concepto es que la luna era masculino, era el dios Luna. Y por eso tenía un nombre, el dios Luna, que era en masculino. Hurki era el nombre que recibía. Y por eso es que la ciudad se llamaba Ur, que era una contracción de Hurki. Y fíjese que eran tan idólatras ellos que en las ruinas que todavía quedan de Ur, de los caldeos, cuando ellos construían los templos para Hurki, que era el dios Luna, cada uno de los ladrillos tenía grabado el nombre de Hur, que significa también el dios Luna, y de Hur viene Ur, el nombre de la ciudad. Pero cada ladrillo tenía grabada esa inscripción y usted todavía la puede ver si se va a dar un paseo allá por Irak. Ahora, normalmente las Biblias en las últimas páginas tienen mapas, y normalmente el primer mapa que aparece puede llamarse o bien el mundo de los patriarcas o bien el mundo del Antiguo Testamento. Pero si usted busca ese mapa en su Biblia, usted podrá ver que Ur está ubicada en la parte derecha inferior de su mapa. Usted lo puede identificar porque hay una región en el centro grande que se llama Arabia, que es la península arábica. Entonces, a la derecha de Arabia es posible que incluso usted vea el nombre de Babilonia o de Babel o Valle de Sinar. Al sur, más abajo de la última ciudad es Ur. Ahí está Ur. Solo dice así Ur, no dice Ur de los caldeos. Era de los caldeos porque los caldeos eran los que vivían ahí. Pero usted va a notar algo interesante, y es que yo le acabo de decir que Ur era una ciudad que estaba en la costa. Pero si usted ve el mapa, verá que Ur no está en la costa, sino que está muy lejos de la costa. Si usted está viendo el mapa en este momento, sabrá que así es. ¿Qué tan lejos estaba? Bueno, en la actualidad las ruinas de Ur están a 150 kilómetros de distancia del mar. Entonces, ¿cómo es que yo acabo de decir que era una ciudad que estaba a la orilla del mar? Lo que ha ocurrido es que recuerde que han pasado 4000 años de eso. ¿Y qué ha ocurrido en estos 4000 años? Que usted puede ver que Ur también estaba ubicada junto al río Éufrates. Y el río Éufrates por 4000 años ha estado arrastrando piedras, tierra, residuos producidos por la erosión del agua del río Éufrates, que es uno de los más largos del mundo. La acumulación de esos residuos son los que han ido extendiendo cada vez más y más y más tierra, de tal manera que fueron alejando el mar, y en 4000 años el mar ha retrocedido 150 kilómetros. Pero hace 4000 años, en el año 2000 antes de Cristo, cuando Abraham vivía allí en Caldea, en Ur específicamente, esa era una ciudad que estaba junto al mar. Por eso Abraham podía ver el mar, podía ver las embarcaciones, y lo más importante, él conocía las arenas del mar, lo cual va a ser más importante cuando el Señor le haga la promesa que su descendencia será tan numerosa como las arenas del mar. Ahora, aquí vuelvo a tomar lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo es que si Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra? Una idolatría a la cual no escapaba ni Terach ni sus hijos. Porque fíjese que algunos
tratan de presentar a Abraham como alguien que vivía rectamente en medio de ese paganismo. Y eso no es cierto. Abraham era tan pagano como cualquier descendiente de Can que vivía ahí en Ur de los Caldeos. ¿Por qué lo digo? Porque así lo dice la Biblia. Si usted busca en el libro de Josué, en su Biblia, el capítulo 24, el versículo 2, ahí es donde dice, Josué 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué hacía Abraham en Ur de los Caldeos? ¿Y qué hacía Terah, su padre y sus hermanos? Adoraban otros dioses. Seguramente adoraban a Jurki, que era el dios Luna, porque ese era una de los... Bueno, había dos centros principales de adoración al dios Luna. Uno era Ur de los Caldeos. Dentro de un momentito le voy a mencionar cuál era el otro centro, gran centro de adoración al dios Luna. Entonces, si todos estaban hundidos en el paganismo, incluso Terah y Abraham y sus hermanos, la pregunta es esta: ¿cómo es que ellos podían haber desarrollado cosas tan buenas como la escritura, como las matemáticas, como la astronomía, como la metalurgia, como la fabricación de joyas, el trabajo del hierro, los textiles? ¿Cómo fue que ellos lograron todo eso? La respuesta es esta: que la gracia común de Dios opera incluso en las personas incrédulas. Porque fíjese, uno puede tener una idea errónea y decir: no, nosotros no tenemos nada que ver con los impíos. Todo lo que los impíos hacen es malo. Eso no es cierto. Es verdad que los impíos hacen muchas cosas malas, como por ejemplo servir al dios Luna, pero también hicieron muchas cosas buenas, como crear el lenguaje escrito. Y si ellos no lo hubieran hecho, nosotros no tuviéramos Biblia ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gracia común de Dios opera incluso en las personas que no tienen el conocimiento de Dios, o que abiertamente rechazan a Dios, pero que pueden tener elementos artísticos, creativos, científicos, que son verdaderos. Ahora, toda la verdad pertenece a Dios. Por ello es que donde quiera que exista la verdad, nosotros no tenemos que tenerle temor. Y si es el mismo diablo el que está diciendo una verdad, esa verdad pertenece a Dios, porque la verdad es de Él. Entonces nosotros no tenemos que tener temor a la verdad, sino que más bien tenemos que recuperar para la gloria de Dios lo que el incrédulo ha creado por la operación de la gracia común de Dios. Hay gracia común de Dios y gracia especial. Nosotros que somos cristianos, nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, en nosotros opera la gracia especial de Dios. Y se llama especial porque es exclusiva de sus hijos. Pero la gracia común, por eso se llama común, porque es tanto para creyentes como para incrédulos. Nadie puede negar, por ejemplo, que en el mundo existen incrédulos que son, por ejemplo, cantantes y tienen unas voces preciosas que
No hay cantante cristiano que le llegue a ellos. Y por supuesto no le cantan a Dios, le cantan al mundo, le cantan a lo que sea, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿cómo es que un impío puede tener eso? ¿Y por qué un hijo de Dios no puede llegar a ese nivel? ¿Por qué un hijo de Dios no puede tener el talento que tienen los impíos? ¿Por qué los grandes artistas están en el mundo y no dentro de la iglesia? ¿Cómo es que pueden tener esas cosas? Es porque es la gracia común de Dios operando en ellos. Entonces, hasta en las peores oscuridades del pecado, siempre existe la luz de la gracia común de Dios, operando a pesar de las maldades del ser humano. Pero nuestra función como iglesia es que esa verdad, donde quiera que se encuentre, tomarla para nosotros. Entonces, si el hombre inventó la radio, tomarla para Dios. Si el hombre inventó la luz eléctrica, utilizarla para la obra de Dios. Si el hombre inventó equipos de sonido, micrófonos, instrumentos, tomarlos para la gloria de Dios. Si los impíos inventaron la radio, tomarla para la gloria de Dios. Si ellos inventaron la televisión, tomarla para la gloria de Dios. Si ellos inventaron el satélite, tomarlo para la gloria de Dios. Si inventaron el internet, tomarlo para la gloria de Dios también. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no ponernos de super santos diciendo, no, lo que es de los impíos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, entonces quítese los zapatos y comience a andar descalzo. Claro, porque ¿quién le asegura que los zapatos que usted anda los hizo un creyente? Y que estaba hablando en lenguas a la hora de armárselos. ¿Qué tal si era un fino adúltero que estaba enamorando a la compañera de trabajo en el momento que le hacía los zapatos? Entonces nosotros tenemos que rescatar los elementos de la cultura, de la ciencia, del arte, de la tecnología y traerlos al servicio de la obra de Dios, que es donde debe estar. Amén. Ahora resulta que la familia de Terah se dedicaban a la ganadería. Y no hay ninguna evidencia que aquí, en este momento, ellos fueran personas adineradas. O sea, no hay ninguna evidencia. Lo que sí es cierto es que Abraham, cuando obedece a Dios, llegará a ser muy bendecido. Pero en este momento no hay ninguna evidencia de eso. Lo que sí era cierto es que se dedicaban a la ganadería. Pero uno puede hablar de la familia de Terah, pero más que una familia, era un clan. Quizá la palabra clan no nos suena a algunos. Quizá la palabra tribu nos suene mejor. Entonces, más o menos eso era. No era una familia, o sea, sí eran familiares, ¿no? Pero funcionaba más como una tribu. Entonces, ¿qué sucedía? Que como vivían juntos y se dedicaban al cuidado de la ganadería, del ganado, entonces el hecho es que era un círculo muy cerrado y eso hacía que incluso los matrimonios se dieran dentro de la misma familia. Entonces, eso lo vamos a ver en este momento. Dice, bueno, recomencemos desde el versículo 27. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Este es el Lot famoso, que es el sobrino de Abraham, ¿no? Porque note, era hijo de Harán, hermano de Abraham. Por lo tanto, Lot era sobrino de Abraham. Y murió, o sea, Harán, el hijo mayor de Terah, dice, murió en Ur de los caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Entonces, fíjese cómo el pecado ha ido avanzando, de tal manera que ahora los hijos están muriendo antes que los padres, cosa que hasta ahora no ha ocurrido en ninguno de los listados que les hemos llamado genealogías, aunque con la aclaración que no eran genealogías estrictas. Pero esta es la primera vez que un hijo muere antes que su padre, por lo menos que se menciona en la Biblia.
Probablemente pudo haber otros casos, pero que se menciona en la Biblia, este es el primer caso. Ahora dice el versículo 29, Abraham se casó con Sarai. Pero aquí viene el punto, ¿quién era Sarai? Sarai era medio hermana de Abraham. Como él mismo lo va a explicar más adelante, hija de su padre, pero no de su madre. Es decir, que era su hermanastra, ¿no? Así sería, ¿no? O medio hermana. De cuando Abraham se casa con Sarai, se está casando con su medio hermana, con la hija de su padre. Pero no solo eso, sino que dice, el mismo versículo 29, Abraham se casó con Sarai y Nahor, que es el segundo hijo de Terah, se casó con Milca. ¿Y quién era Milca? La hija de Harán. ¿Y quién era Harán? El primer hijo de Terah, que fue el que murió. Entonces, ¿qué significa? Significa que Nahor se está casando con su sobrina, con la hija de su hermano difunto, que es Milca. En este momento a nosotros nos puede parecer chocante todo esto, ¿no? Que el tío se case con la sobrina, que Abraham se case con su medio hermana. Pero recuerde que aquí estamos en el año 2000 antes de Cristo, cuando no existía el concepto del respeto hacia los lazos sanguíneos que van a ser establecidos hasta que la ley de Moisés será otorgada 430 años después de esto, en Levítico 18, que es donde ya el Señor establece quién se puede casar con quién y con quién no se pueden casar. Exacto, es el 18, Levítico 18. Pero en esta época no existía eso. Pero no solo eso, la historia sigue. Entonces dice que Harán, que se casó con su sobrina, tuvo, dice, otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Este Nahor, que ahora se ha casado con su sobrina, volverá a aparecer más adelante en este mismo libro de Génesis, cuando lleguemos al capítulo 22. Entonces usted verá que Nahor se casa con su sobrina Milca y tienen un hijo. Este hijo es primo de Isaac, quien es hijo de Abraham. Pero este primo de Isaac tiene una hija que se llamará Rebeca y que se va a convertir en la esposa de Isaac. Eso significa que Isaac también se casó con una sobrina, únicamente que en segundo grado, porque es la orden que Abraham le da a su criado, que no vaya a casar a su hijo Isaac con mujeres que no sean sino de su parentela. Entonces note cómo las cosas se manejaban. Por eso le digo, era más que una familia, era un clan, ¿no? Donde las cosas se manejaban de esa manera. Pero recuerde, estamos en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? Ahora note esto: Abraham está casado con Sarai y dice claramente que ella era estéril, no podía tener hijos. Versículo 31, Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Entonces note, Terah, ¿a dónde va? Rumbo a Canaán. Y dice, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Dice su nuera, aunque realmente era su hija, ¿no? La esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Es decir, que aunque iban rumbo a Canaán, ya no terminaron de llegar a Canaán. Ahora, si usted vuelve a su mapa, se va a dar cuenta que Harán
que seguramente estará escrito con H en su Biblia, no con J, se encuentra en la parte más superior, cerca de los montes Ararat. Abajito de los montes Ararat, allí está Harán o Harán, como seguramente dirá en su Biblia, con H. Y ahora note dónde estaba la tierra de Canaán. Entonces, si usted está viendo su mapa, usted verá que el camino que Terach siguió, o sea, aquí está Ur de los Caldeos y aquí está la tierra de Canaán y Harán está aquí. Entonces, lo que Terach hace para ir a Canaán es que se va así. Entonces, ¿por qué no se fue aquí abajo? Porque toda esta parte de abajo era desierto. Y como llevaban ganado, lo que hacen es que se van a dar esa vuelta así. Pero esa vuelta que usted puede más o menos imaginar al ver su mapa, ubicando dónde está Ur, dónde está Harán y dónde está la tierra de Canaán, eso, si usted tiene un poquito de imaginación, verá que tiene la forma de una media luna. Entonces, por tener esa forma de media luna, es que se le llama a esa media luna la media luna fértil. ¿Por qué se le llamaba la media luna fértil? Porque era una porción de tierra que tenía forma de media luna, que era enorme, y que era tierra fértil, no era desierto. Entonces, ¿por qué no se fueron recto por el sur, que era el camino más corto? Porque era desierto. ¿Y qué le iban a dar de comer a los animales? ¿De dónde iban a beber agua ellos? Entonces prefieren el camino largo, irse bordeando la luna media fértil para encontrar siempre pastos verdes para su ganado en ese camino. Ahora, espero que le haya quedado claro qué es la media luna fértil, porque va a salir más adelante cuando continuemos con este estudio y ya no voy a estar explicando qué era la luna fértil. Así que si la agarró, la agarró. O todavía está buscando el mapa, ¿dónde es que está? Y anda ahí por Génesis, por Apocalipsis 6. No, es al final de la Biblia, al final ya. Hay Biblias de lujo que hasta son a color los mapas. Ahí mejor, ¿no? Porque al tener color usted va a ver, a notar más claramente la media luna fértil. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué Terach se va de Ur, que era una ciudad buena, para irse a Canaán? Hay quienes piensan que el llamado inicial para salir de Ur, Dios se lo hizo a Terach, y que al morir Terach, Dios se lo hizo a Abraham. Pero no, no es así. Realmente Dios le habló a Abraham. Y si no, veámoslo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, donde está el mensaje que pronuncia Esteban en su defensa. Usted verá que él dice que el llamado fue a Abraham. Dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció, oiga, a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, que es Caldea, antes de radicarse en Harán. ¿De qué significa? Que Dios le habló a Abraham en Ur y no le habló a Terach, le habló a Abraham. Ahora, aquí viene una pregunta. Si en Josué dice que Abraham y toda su familia adoraban a otros dioses, y seguramente entre esos estaba el dios Luna, ¿cómo hizo Dios para revelársele como el Dios verdadero? Sobre todo porque él no tenía figura, no tenía una imagen. Era un Dios que no existía en Mesopotamia o Caldea. No era Marduk, no era Jurki, el dios Luna, sino que es un Dios que en este momento ni le ha dicho cómo se llama. ¿Cómo ocurrió esa revelación? No lo sabemos porque la Biblia no lo narra. Los judíos se han inventado como unas 4 historias, pero que son esos inventos de cómo pudo haber sido que Dios se le reveló a Abraham. Bueno, el hecho es que Dios se le reveló a Abraham. Y aquí viene lo increíble de Abraham. Aquí comienza la grandeza de Abraham.
Y es que, a pesar que esa es una experiencia totalmente nueva para Abraham, él le obedece a ese Dios que le está hablando, que él no sabe quién es, nunca ha visto. Nadie sabe quién es ese Dios, solo él lo conoce, pero le obedece. ¿Y qué es lo que ese Dios le había dicho? Lo que le va a repetir en el capítulo 12, cuando le dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y le muestra que es la tierra de Canaán, donde Abraham jamás había estado, pero Abraham sabía que existía. Porque recuerde, Ur era una ciudad muy culta. Abraham no era un ignorante, él no era un campesino, él no era un ganadero, como lo entendemos hoy en día. Él era alguien que tenía la preparación que había entre los caldeos. Tenía la ciencia de los caldeos, por decirlo así. Él sabía que existía Canaán. Nunca había estado ahí. ¿Qué iba a ir a hacer? No sabía. Pero ahí viene lo increíble de Abraham, que obedece a la voz. Entonces le dice a su padre Terah: me voy. ¿A dónde? A Canaán. ¿A Canaán? ¿Y qué vas a hacer allá? Dios se me apareció. ¿Qué? ¿El Dios Luna te habló? No, no es el Dios Luna. ¿Ah, Marduk te habló? No. Entonces, ¿qué Dios te habló? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no sé cómo se llama. Entonces, ¿cómo sabes que es Dios? Él se me reveló como Dios. Y yo sé que es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y qué te dijo? Me dijo que deje esta tierra y que me vaya y que los deje a ustedes, que deje a la familia de mi padre. Así que, papá, a despedirme he venido, me voy con Sarai. Pero entonces viene Terah y le dice: no. ¿Cómo que te vas? Yo me voy contigo. Bueno, la cosa es que todos se van con él, excepto su hermano Nacor, que se queda viviendo con su sobrina esposa Milca en Ur. Es el único que se queda. Pero de ahí todos se van, incluido Terah. Entonces, cuando aquí en el versículo 31 dice: Terah salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán, el protagonismo se le da a Terah, como que si Terah era el llamado. Pero no, Terah va únicamente siguiendo a su hijo, pero se pone a Terah como el protagonista, porque recuerde que era una sociedad patriarcal, que como era el padre, por respeto, se pone como que si él era el que estaba dirigiendo la cosa, pero no era él, era Abraham. Pero ¿qué ocurre? Que Terah nunca llega a Canaán, y no llega porque no le interesa llegar, porque cuando llegan a Harán, que están ahí a la mitad del camino, ahí han caminado ya unos 600 kilómetros desde Ur, pero están apenas como a la mitad del camino. Están en la parte más alta de la media luna fértil, tienen que bajar a Canaán. ¿Pero por qué? Dice ahí el pasaje que Terah decide a quedarse a vivir en aquel lugar, es decir, en la ciudad de Harán. ¿Sabe por qué? Porque Harán era el segundo gran centro de adoración del dios Jurki, es decir, del dios Luna. Lo cual significa que Terah en Harán se sentía igual que en Ur de los Caldeos, porque las dos ciudades estaban dedicadas al culto del dios Luna. Y Abraham se detiene ahí. Pero cuando Terah muere, y murió pronto, dice que lo hizo a los 200 años de edad. Y cuando muere Terah, Dios le reitera el llamado a Abraham. Ahora, ¿por qué Dios le está pidiendo a Abraham que salga de ahí? Porque recuerde, ¿qué ha ocurrido en Babel? Que la maldad se ha multiplicado. La tierra se está corrompiendo y peligrosamente se está acercando a un punto semejante al que había antes que Dios enviara el diluvio. Entonces Dios confunde las lenguas para dispersar el mal. Pero Dios se da cuenta que Él tiene que comenzar a hacer algo diferente. Entonces dice Dios: ha llegado el momento de preparar el camino para la venida del Salvador. Entonces dice Dios: voy a crear un pueblo que sea ejemplo de santidad, que sea modelo para las naciones de la tierra. Ahí está pensando en Israel,
en crear Israel. Pero Él necesita comenzar por un lado. Pero fíjese, no comienza llamando a un santo. No comienza llamando al más justo de la tierra, como era Noé. Llama a un pagano, que era Abraham, casado con su media hermana, idólatra, que servía al dios Luna. Pero Dios decide: este es el hombre que yo utilizaré. ¿Por qué lo escoge? Porque era bueno. No lo era, era un pagano. Porque era descendiente de Sem. Sí, era descendiente de Sem, pero había muchos otros descendientes de Sem, y que no vivían entre los perdidos hijos de Cam, sino que vivían aparte de ellos. Es decir, que Dios va a buscar a su hombre de las peores condiciones. ¿Por qué lo hace Dios así? Para demostrar cuán grande es su gracia. Pero eso sí, Dios necesita modelar a este hombre. Fíjese, hasta este momento Dios no le ha dicho a Abraham ninguna promesa. Solo le ha dicho: sal de esta tierra y de la casa de tu padre, sal y vete a Canaán. No le ha dicho que será padre, no le ha prometido nada. Eso será posteriormente. Pero ahorita solo le está pidiendo que se aparte. ¿Pero que se aparte de qué? Que se aparte de la maldad que hay allí. Y me parece que fue la semana anterior que le expliqué que la maldad no solo era la rebelión a Dios, no solo era el paganismo, era el abuso de poder, la injusticia que hacía posible que se construyeran ciudades como Ur y como Harán. Pero precisamente allí es donde Dios no quiere que Abraham esté. Es decir, Dios lo que quiere es separar a Abraham de esas, voy a decirlo así, estructuras de pecado, para llevarlo a una tierra donde él estará en soledad. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es construir una nación nueva a partir de este hombre. Pero este hombre tiene entonces que comprender que hay otra manera de vivir la vida que lo que el hombre ha hecho de la vida hasta ese momento. Porque lo que ha hecho de la vida es orgullo, injusticia, opresión, maldad, violencia. Pero hoy Dios quiere enseñarle a Abraham obediencia, humildad, justicia, santidad, que es la separación. Por eso, más adelante usted verá por qué Abraham siempre se niega, y hasta su muerte él siempre permanece en soledad. Y las únicas dos veces que él va para juntarse, en una ocasión con Abimelech y en otra ocasión a Egipto, siempre cosecha consecuencias negativas. Eso lo vamos a ver según avancemos en la vida de Abraham. Entonces Dios lo quiere aparte, por decirlo así, para vaciarle la cabeza de todo lo que él ha absorbido en el mundo y poderle dar valores nuevos, valores que harán de Abraham lo que vamos a estudiar en la medida que avancemos en este estudio de Génesis. Abraham será un hombre capaz de decirle a su sobrino Lot: toma la parte de la tierra que quieras. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot, que tenía los criterios del mundo, escoge la parte rica, la parte fértil del valle del Jordán en Canaán. Entonces dice Abraham: está bien, yo me quedo en una parte desértica. Pero ¿por qué Lot escoge? Porque allá está Sodoma. Y ya vamos a llegar ahí a ver qué era Sodoma y por qué Dios la destruyó. En cambio que Abraham se queda viviendo en el desierto con sus ovejas, con sus criados. Pero de esa manera es preservado de la contaminación del mundo. Por eso es que
llega un momento en que Dios ha modelado de tal manera a Abraham, que Abraham llega a llamarle amigo de Dios. Y uno solamente puede ser amigo de Dios cuando comparte con Dios los ideales del amor, de la justicia y de la misericordia. Entonces, si nosotros queremos ser amigos de Dios, igual yo no le digo que nos salgamos de la ciudad, ¿no? Porque Jesús dijo que nos dejaba en el mundo, y es un mundo de pecado, de maldad, de injusticia, de crueldad y de intolerancia. Pero dijo, no te pido que los guardes, que los saques del mundo. No, yo no quiero que salgan. O sea, es lo contrario de Abraham, porque Abraham le dijo, sal. Pero le pide que salga porque lo va a cambiar. A nosotros nos cambió. Y ya cambiado dice, Padre, no te pido que salgan del mundo, pero que sí los guardes del mundo, para que transformen al mundo. Entonces Dios nos deja y no espera que nos vayamos a una montaña igual que Abraham, porque Él ya nos cambió. Entonces nosotros tenemos que vivir en la nueva vida del Espíritu para transformar el mundo, que es el sueño de Dios para su creación y por el cual envió a su Hijo Jesucristo. Claro, el primer paso para llegar a alcanzar esto es entregar nuestra vida a Jesús como Salvador. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.